Bienvenidos a nuestra primera edición de Hablemos de Salud. En ella abarcaremos todas las áreas de la medicina ortodoxa y también de las terapias no tradicionales que desde hace un buen tiempo han cobrado vigencia a nivel mundial. En el día de hoy tendremos un programa de valiosa y educativa información. Nuestro grupo de médicos seleccionados nos orientarán sobre medicina preventiva, medicina alternativa, tratamientos, ginecología, sexualidad, oftalmología y odontología. En este primer segmento tendremos a la doctora Alma Martínez, ginecóloga de CUDAM, quien nos habla sobre la atención ginecológica de los adolescentes. Los invito a compartir con nosotros esta primera edición de Hablemos de Salud. Este espacio es presentado por CUDAM. CUDAM. Crecer en salud. Gracias, Ana María. Bueno, hoy estamos con la doctora Alma Martínez, ginecóloga, especialista en adolescentes. Alma, ¿por qué debe existir una atención diferente en ginecología en los adolescentes? La adolescencia es un periodo fundamental de la vida en donde podemos trabajar en salud y en calidad de vida. Es una etapa en la cual se dan muchos cambios, ya sea biológicos, psicológicos y sociales. Para poder entender de qué estamos hablando, tenemos que saber a qué grupo etario nos estamos refiriendo. Según la Organización Mundial de la Salud, se define adolescencia de los 10 a los 19 años. Hablamos de adolescencia precoz entre los 10 y los 14 años y adolescencia tardía entre los 15 y los 19 años. Porque hay ciertas diferencias, ya sea en la maduración, en cuanto a lo social y lo biológico, para enfrentar determinados cambios. Esta es una etapa importante además por los cambios que se dan a nivel del desarrollo puberal. El desarrollo puberal es el desarrollo sexual, que se dan cambios a nivel del organismo en la adquisición de los caracteres sexuales secundarios. Perdón, Alma, decime, ¿y qué temas se aborda en las consultas teniendo en cuenta esa clasificación? Uno de los temas que se aborda son los cambios puberales, o sea, todos los cambios que se dan a nivel corporal que determinan que el adolescente deba adaptarse a un nuevo esquema corporal. Es importante hablar sobre hábitos de higiene, sobre cuidados corporales, detectar factores de riesgo para determinadas alteraciones como pueden ser adicciones, alcohol, droga, tabaquismo. Pero un tema fundamental que tenemos que abordar es el tema de la sexualidad, en el cual en esta etapa se da el desarrollo de la identidad sexual. Y en el desarrollo de la identidad sexual tenemos un pasaje de la sexualidad de la niñez a la adolescencia, que pasamos de una etapa no genital a la genital, con todo lo que conlleva este desarrollo. ¿Y a qué edad inician los jóvenes la actividad sexual? Inicialmente se sabe que un 40% de los individuos comienzan las relaciones sexuales antes de los 20 años, o sea, en la adolescencia. Hay estudios que en el Uruguay que han determinado que la clase social media baja inicia al promedio a los 14 años y la clase social media alta inicia promedio a los 15 años, lo que ha determinado entonces una disminución en la edad de inicio de las relaciones sexuales con la posibilidad de enfrentarse a complicaciones si no tienen la adecuada información para una vida sexual responsable y libre de alteraciones. ¿Y qué tiene de particular el embarazo en los adolescentes? Primero hay que desmitificar una idea de que los adolescentes quedan embarazados muchas veces porque no se cuidaron. Hay veces que los embarazos adolescentes son embarazos deseados y buscados. Entonces, tenemos que en el Uruguay se ha mantenido la cifra que un 16% de los nacimientos en Uruguay son de embarazos adolescentes. En la adolescencia precoz, que decíamos que va de los 10 a los 14 años, generalmente el adolescente no ha completado la maduración biológica para enfrentar adecuadamente un embarazo y tiene más factores de riesgo para determinadas patologías, como son parto de pretérmino, hipertensión, restricción de crecimiento intrauterino. Luego de los 15 años, esta situación cambia,
si bien desde el punto de vista biológico ya está madura, decimos que desde el punto de vista psicológico y social muchas veces no ha completado la madurez, lo cual puede llegar a determinar alteraciones, por ejemplo, en el apego y en el cuidado del recién nacido. Entonces, es crucial el apoyo fundamental, no solo del ginecólogo, sino del equipo multidisciplinario en cuanto a psicólogo, asistente social, para poder llevar adelante un embarazo en las mejores condiciones. Gracias, doctora, por el informe. Gracias a ustedes. Continuamos con más Hablemos de Salud. Este espacio fue presentado por Kudam. Kudam. Crecer en salud. Se dice que 1 de cada 100 personas son celíacas, pero que el 80% de los posibles celíacos aún no saben que lo son. Para informarnos sobre este tema, Lorena Martínez visitó a Carlos Muricic, director de Nutriciencia. Vamos al informe. Así es, Ana María. Nos encontramos con Carlos Muricic para hablar de la celiaquía. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. ¿Qué es la celiaquía? Se denomina como celiaquía la intolerancia total y permanente al gluten, que es parte del grupo proteico que está presente en los 4 cereales de invierno: trigo, avena, cebada y centeno. Generalmente se lo conoce como el grupo TAC. Celíaco lo que tiene que hacer es eliminar el gluten de su ingesta. Digamos, es una condición de vida, no es una enfermedad, debido a que la persona, a partir del momento que se la diagnostica como celíaco, nunca más por el resto de su vida va a poder consumir gluten. ¿Cómo puedo saber si soy celíaca? Bueno, la celiaquía se la conoce habitualmente por algunas formas de manifestación bastante típicas, que son, por ejemplo, la pérdida repentina de peso, tanto en adultos como en niños, la presencia, por ejemplo, de distensión abdominal muy prominente, la presencia de episodios de diarreas muy importantes o muy frecuentes, pero luego están las sintomatologías atípicas, que esas ya es un poco más complejo. Por ejemplo, en el caso de señoras que tienen una problemática para poder quedar embarazadas, o que luego de quedar embarazadas, presentan abortos espontáneos y recurrentes y no se encuentra el motivo, o tener de pronto una osteoporosis temprana, o de pronto un problema de anemia ferropénica crónica, sintomatologías de una persona que tiene problemas alimentarios, como si no se estuviera alimentando bien. De hecho, se alimenta, pero no lo asimila el alimento. Y puede tener carencias, como decíamos, del hierro, y en ese caso va a tener una anemia, puede tener carencias de calcio, en ese caso va a tener una osteoporosis, o puede tener de pronto un sinnúmero de carencias a nivel nutricional, y que dependiendo de cada uno se pueden manifestar de una forma u de otra. Por ejemplo, a través de alguna alergia, rinitis, caída del cabello, manchas a nivel del esmalte dental. Es un sinnúmero, cada vez se conocen más síntomas no típicos. ¿Cómo puedo saber qué productos son para celíacos y cuáles no? Esa es una buena pregunta, porque recordemos que el celíaco, la única forma de tratamiento que tiene es la dietética. Claro. Es nada más, pero nada menos que quitar el trigo, avena, cebada y centeno de su dieta, que es el 80% de lo que come la humanidad todos los días. Un producto, están los claros, ¿no?, y los más cantados. Si estamos hablando de trigo, ya sabemos de que por lo pronto todo lo que se hace en una panadería, todo lo que se hace en una fábrica de pasta no se va a poder consumir. El problema es cuando el producto, o el gluten o el trigo particularmente, se encuentra de alguna manera disfrazado en un producto. Si yo te dijera, por ejemplo, que hay pulpas de tomate que tienen gluten, tú me vas a decir, pero el tomate no tiene gluten. Bueno, pero sin embargo la harina se le utiliza como un vehículo, como un espesante. Entonces está disfrazada de muchas formas. Hay hasta pastas dentales que tienen gluten. Y ahí es donde realmente estriba el problema del celíaco, que él sabe que no puede consumir trigo, avena y cebada y centeno. En donde están claros que eso está presente, es muy fácil quitarlo. Carlos, ¿qué es y qué nos ofrece Nutriciencia? Bueno, Nutriciencia es una empresa que nació hace 13 años, casi 14 años, justamente orientada a dar satisfacción a la demanda insatisfecha que tenían las personas celíacas en el mercado. Nosotros nos hemos constituido en la primera empresa en el Uruguay en desarrollar la línea más completa de productos libres de gluten, y lo que ofrecemos es productos panificados, premezclas,
lo que se te pueda ocurrir que puede ser del agrado de una persona para llevarlo a su casa. Piensa, por ejemplo, en una merienda, piensa, por ejemplo, en un almuerzo, en una cena, piensa, por ejemplo, en la merienda para tu chico que vaya a la escuela. Nosotros cubrimos toda esa gama de productos. Muy bien, muchísimas gracias por compartir esta entrevista con nosotros. Nos estaremos viendo en cualquier momento. Con mucho gusto, son bienvenidos siempre. Bueno, muchas gracias. Todo para el hogar lo encontrás en Concept Design. La mejor calidad del mercado, los trabajos personalizados, los diseños originales y exclusivos y nuestra fábrica son nuestra principal característica. Trabajamos a medida, ofreciendo garantías en cada uno de nuestros productos. Para nosotros, cada cliente es único. Vení a conocernos. Soñalo, que Concept Design te lo hace realidad. En este segmento, Lía Dos Reis nos presenta un informe brindado por la licenciada en nutrición Silvia Gigante, que nos habla sobre por qué es tan importante cuidar nuestra alimentación. Bienvenida, Lía, y adelante con la nota. Gracias, Ana María. Nos encontramos con la licenciada en nutrición Silvia Gigante. Vamos a hablar hoy de la alimentación saludable. Muchas gracias por recibirnos, Silvia. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes. Muy bien, gracias. ¿Es posible tener una alimentación saludable? Bueno, sí, es posible. Es bien sabido que nuestra alimentación determina en gran medida las enfermedades que podemos tener en un futuro. Pero no solo se debe tener en cuenta los alimentos que ingerimos, sino también cómo, dónde y cuándo consumimos esos alimentos. Es bien importante revisar todos los tiempos de comida. Muchas veces se tiende a omitir, por ejemplo, el desayuno, y de esta forma muchas veces ya estamos omitiendo la ingesta de algunos nutrientes muy importantes en nuestra alimentación. Una alimentación balanceada es aquella que contempla nuestra edad, el sexo, la actividad física y las situaciones especiales como pueden ser la lactancia, el embarazo o la presencia o no de alguna otra enfermedad. Una alimentación balanceada debe incluir distintos alimentos y tiene que ser lo más variada posible. De esa forma nos estamos asegurando cubrir todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita, y debe incluir todos los días distintos alimentos como ser el grupo de los vegetales y las frutas, las carnes, los cereales y las leguminosas y los lácteos. Lo ideal es tratar de utilizar formas de preparación que sean también sanas, como ser el hervido, el horno, la plancha, el vapor. Lo que se deben evitar son las frituras, siempre obviamente de acuerdo a los hábitos previos de esa persona, o sea, teniendo en cuenta también los hábitos, las culturas o el hábito y la religión que tenga ese individuo. Silvia, ¿por qué es tan importante cuidar nuestra alimentación? Bueno, cuidar nuestra alimentación es muy importante, pues nos está evitando sufrir una serie de enfermedades. Hoy por hoy las enfermedades crónicas no transmisibles han sido identificadas por la OMS como las enfermedades de mayor riesgo para nuestra salud. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas no transmisibles? Bueno, algunas de ellas son las enfermedades cardiovasculares, el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, y que si bien el origen de todas esas enfermedades pueden ser multifactorial, los principales factores que pueden ser modificables son la alimentación y el estilo de vida de la persona. Por eso es que se hace mucho énfasis en la alimentación, para evitar todas esas enfermedades. Antiguamente se pensaba, por ejemplo, que si un niño era gordito o una persona era gordita, era sinónimo de ser sano o de estar bien alimentado. Hoy por hoy se sabe que no necesariamente es así, ya sea por exceso o por déficit. Eso no habla de una buena alimentación. Y igualmente, aunque una persona tenga un peso adecuado y esté bien de peso, este normopeso, que nosotros llamamos, puede tener carencia de micronutrientes, como ser, por ejemplo, el hierro y tener anemia, o tener problemas de osteoporosis por deficiencia de calcio, por ejemplo. Contanos cómo podemos alimentarnos saludablemente, comer balanceado. Bueno, algunas recomendaciones son: primero que nada, realizar los 4 tiempos de comidas: desayuno, almuerzo, merienda y cena. En algunos casos también podemos incluir alguna comida entre horas que nosotros le denominamos colación,
Pero con hacer los 4 tiempos de comidas también ya estamos muy bien. Muchas veces se omiten algunos tiempos de comida, principalmente por ejemplo el desayuno, y de esa forma estamos ya omitiendo algunos nutrientes que después a lo largo del día ya no vamos a poder consumir. Otra de las recomendaciones es incluir en el almuerzo y en la cena frutas y verduras. Intentar variar, utilizar diferentes formas de preparación. Las frutas y verduras se pueden consumir de muchas maneras. No hay por qué pensar en comer solo la fruta y la verdura naturalmente o en una ensalada así, sino también le podemos incorporar condimentos, ponerle sabores, utilizar formas de preparación que concentren el sabor, que le den mayor sabor, como puede ser por ejemplo el horno, o si vamos a utilizar, o si hacemos una parrilla de pronto, bueno, utilizar un papel de aluminio, un papel plomo para que esa forma concentre el sabor. Eso es bien importante porque muchas veces se asocia el consumo de vegetales y frutas a una ensalada o algo sin mucho sabor, claro. Y no tiene por qué ser algo sin sabor, todo lo contrario, tenemos que buscar darle sabor, color, utilizar el color propio de los vegetales y las frutas para dar color a nuestro plato, a nuestros platos. Y lo otro también importante es utilizar frutas y verduras de estación, que además de ser más económicas, bueno, tienen mayor sabor, y tratar de utilizar toda la fruta o todo el vegetal. Por ejemplo, si consultamos a Selga, podemos utilizar las hojas para una pascualina o para una tortilla, y los tallos también utilizarlos, no desecharlos. Muchas veces allí estamos perdiendo justamente nutrientes muy importantes como claro. Ser la fibra. Utilizarlos en distintas formas de preparación. Y por último, Silvia, ¿a qué edad debemos empezar a preocuparnos por nuestra alimentación? Bueno, yo diría que ya desde previo a nuestra concepción ya debemos preocuparnos por nuestra alimentación, desde bien pequeños. Es bien sabido que los hábitos alimentarios se instauran los primeros años de vida y luego para cambiarlos en la vida adulta ya se hace bastante difícil. Entonces, cuanto antes empecemos a incorporar hábitos saludables, muchísimo mejor. En nuestro país justamente se ha aprobado recientemente una ley, la ley 19.140 de alimentación saludable, que se va a aplicar tanto en liceos y en escuelas públicas y privadas, y que lo que buscan justamente es promover hábitos alimentarios saludables, vendiendo alimentos saludables en las cantinas y en los kioscos de los colegios y de los liceos. De esta forma lo que se está buscando es que nuestros niños de chicos ya vayan aprendiendo a alimentarse saludablemente. Claro, porque así siempre va a costar menos que de un día ya grande que estás acostumbrado a comer algo. Haya que cambiar los hábitos. Haya que cambiar todos los hábitos. Exactamente. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por habernos recibido. Será hasta la próxima. Gracias a ustedes. Y de esta manera continuaremos con más Hablemos de Salud. ¿Usted sabía que Uruguay es centro de referencia a nivel internacional para todas las cirugías oftalmológicas? ¿Y que el doctor Eduardo Cesio Gayero es el único cirujano oftalmológico habilitado por Amovix para realizar cirugía refractiva? Nuestro equipo visitó Círculo Láser para brindarles imágenes exclusivas de una cirugía realizada por el propio doctor Eduardo Cesio. Veamos el informe. Gracias, doctor, por recibirnos e informarnos sobre la cirugía refractiva. ¿En qué consiste esta cirugía? Bueno, la cirugía refractiva es para las personas que usan lentes y que no quieren usar más lentes. Es decir, antes una persona que tuviera que usar un par de anteojos tenía los anteojos comunes, luego surgieron los lentes de contacto y ahora tienen otra posibilidad más, que es no utilizar lentes haciéndose la cirugía refractiva. La tecnología que utilizamos nosotros es segura, se hace con un equipo de última generación y se utilizan las últimas técnicas. Doctor, ¿todas las personas que usan lentes se pueden operar? No. Hay pacientes que usan lentes pero no se pueden operar por diferentes motivos. Por un lado, por ejemplo, pacientes que son diabéticos, que tienen enfermedades autoinmunes o enfermedades del mesénquima, como puede ser un lupus o una sarcoidosis pulmonar, que son enfermedades muy raras, pero eso se aconseja no operar porque puede haber problemas con la cicatrización.
Eso es el punto de vista general. Y después están las contraindicaciones desde el punto de vista ocular. Por ejemplo, alteraciones en la córnea. La córnea es un casquete de esfera perfecto, pero si la capa interior de la córnea, que es el endotelio, o el epitelio, que es el externo, están alterados en su forma o en su profundidad, en su espesor, a veces no se pueden operar. ¿Cuánto tiempo lleva la cirugía y cómo es el postoperatorio? La cirugía refractiva depende del aumento que tenga el paciente, pero tenemos un tiempo previo de acomodación al paciente y un tiempo posterior del tallado en que tenemos que reacomodar el flap quirúrgico, que es esa lengüeta que ustedes ven que yo levanto con la espátula, para luego reponerla y dejarla en perfectas condiciones. Por lo tanto, el paciente está aproximadamente entre 15 y 20 minutos por ojo, como mucho. Doctor, ¿cuánto es el tiempo de recuperación del paciente después de la cirugía? El tiempo de recuperación es así. Luego de la cirugía refractiva, lo que molesta en una cirugía LASIK es de 4 horas postquirúrgicas. Luego de esas 4 horas, el paciente ya está viendo, no ve con una nitidez perfecta, pero la nitidez se va produciendo a medida que el paciente van pasando los días y se le aconseja al paciente las primeras 48 horas, con un protocolo de gotas que tiene que seguir, descansar y dormir todo el tiempo que más pueda en el postquirúrgico. Gracias, doctor, por el informe. Y ahora veremos un testimonio de un paciente recién operado de cirugía refractiva. Recomiendo que sin miedo que lo hagan, que no es nada muy molesto ni doloroso y que es bastante, es soportable, sí, el costo-beneficio no tiene comparación. Capacitación en peluquería. Formate en una profesión con salida laboral y convertite en un especialista en estilismo. Cursos para principiantes, perfeccionamiento, cursos intensivos, formación de nuevos talentos. Liber Luna, 2481-1723. La doctora Silvia Sosa Torices, especialista en odontopediatría, nos informa sobre la prevención de las maloclusiones, cómo prevenirlas, cómo realizar un acompañamiento terapéutico y cómo guiarlo hacia la salud bucal. Los invito a que nos acompañe a ver este interesante informe. Centro Odontológico Integral cuenta con profesionales altamente capacitados en las diferentes especialidades. Excelencia y calidad en sus servicios. Sonría, la calidad no cuesta más. Centro Odontológico Integral lo hace posible. Vamos a explicar un poquito el término, porque a veces no es tan fácilmente comprendible. En realidad la oclusión es la correcta interdigitación entre los dientes del maxilar superior, los dientes superiores y los dientes inferiores. Cuando tienen una correcta oclusión, eso sería una oclusión correcta. Por supuesto que a veces hay factores genéticos y factores funcionales que afectan el no desarrollo de esta correcta interdigitación. Entonces aparece lo que se llama maloclusión, que es una enfermedad prevalente de la cavidad bucal, muy prevalente, mucho más de lo que imaginamos. El Uruguay tiene un alto porcentaje de maloclusiones y son diferentes a las producidas por placa que generalmente conocemos más, que son las caries y las gingivitis. ¿Cómo podemos realizar el acompañamiento terapéutico y llevarlo a la salud bucal? Es muy importante guiar el crecimiento en salud del niño. ¿Y cómo lo guiamos? Chequeando, controlando con periódicos controles si funciona bien la respiración, si funciona bien el tragar, la deglución, si funciona bien la masticación, cómo se va dando la secuencia de salida y erupción dentaria. Eso hace a que podamos en alguna oportunidad, si vemos algo que funciona mal, como hay algún hábito nocivo, por ejemplo, succión digital, respiración bucal, podemos interponer medidas muy oportunas
que hacen que redireccione el crecimiento en salud y ese niño pueda llegar a tener una oclusión sana y perfecta. ¿Cada cuánto debemos controlar y realizar estas consultas a toda edad, desde el más pequeño, desde el niño, adolescente y también el adulto? Lo vamos a valorar según el paciente, qué factores de riesgo tenga, si hay un factor genético, cómo están desarrollando esas funciones, pero pretendemos un control periódico mínimo cada 6 meses y muchas veces vamos a tener que ir trabajando con otras disciplinas. En el área de la respiración vamos a trabajar con los otorrinos para el diagnóstico, en el área de la reeducación con fonoaudiología para tratar de justamente corregir esa función que está mal y que va a desarrollar un órgano mal. Entonces, justamente esa función va a desarrollar que el maxilar esté alterado, que los dientes estén alterados y muchas veces lo que nosotros vemos clínicamente es una secuela de lo que está funcionando mal en realidad. Un diente en una mala posición o un desarrollo diferente, muchas veces la causa, la etiología, puede ser simplemente una función, que si la corregimos nos va a ayudar en la terapéutica y va a lograr el éxito a lo largo del tiempo, ¿no? O sea que esto específicamente hay que hacerlo desde pequeño. Desde pequeño, cuanto más pequeño mejor, los controles periódicos cuanto antes comencemos mejor. Y le vamos a seguir todo el acompañamiento, por suerte, a nuestros pacientes. Los vemos crecer sanos y esperemos que así sea. Y si necesitan alguna de nuestra intervención, haremos la intervención oportuna para que realmente la familia tenga salud bucal. La apitoxina es utilizada en las diferentes enfermedades relacionadas con el dolor, ya que es uno de los mayores analgésicos naturales conocidos que poseen propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. También es utilizado en estética por sus propiedades regenerativas y también porque produce un efecto tensor y libre de arrugas. Nuestro compañero Luis Machado visitó a la doctora Marta Prebenda, que nos introduce en este maravilloso mundo de la apiterapia. Desde la antigüedad, el veneno de las abejas ha sido utilizado por los hombres con múltiples fines terapéuticos. En Apifarma distribuimos exclusivamente el más efectivo medicamento elaborado a partir del veneno de la abeja. Apitox, Exija Apitox y Nano Crema Apitox con efecto tensor. Con calidad Apifarma para vivir mejor naturalmente. Hoy nos encontramos en la biblioteca de la doctora Marta Prebenda. Marta, bienvenida. Muchas gracias, Luis. Marta, ¿qué es la apiterapia? La apiterapia, como su nombre lo dice, podemos desglosarlo en api y terapia. Apiterapia, o sea, abejas y terapéutica. Es la rama de la medicina terapéutica que trata ciertas enfermedades, aliviándolas, mejorándolas y aún curándolas con los productos de la colmena. A mí me gusta además agregar que es la energía del sol captada por las flores, libada, transformada y o secretada por las abejas para beneficio de toda la humanidad y de todos los seres vivos. Bien, Marta, y hablaste de la colmena. ¿Cuántos y cuáles son los productos? Los productos son 6. Son 3 productos de secreción interna propia de las abejas y 3 de recolección. Los de secreción son la jalea real, la cera, el veneno de las abejas, y los de recolección son el néctar, que van a transformar en miel, el propóleo y el polen. ¿Cuál es la acción de la apitoxina en el organismo humano? La apitoxina es principalmente el analgésico de la naturaleza, o sea que nosotros lo empleamos para enfermedades dolorosas. Es sumamente eficaz y además es un gran antiinflamatorio. Tiene otras acciones, pero estas son las 2 acciones claves por las cuales nosotros las empleamos para los reumas, artrosis, artritis, enfermedades inflamatorias de las partes blandas, y lo hacemos con productos muy nobles como es el Apitox.
El Apitox es nuestra apitoxina, que nosotros la vamos a utilizar bajo forma de cremas, de comprimidos y actualmente algo muy moderno como son los parches. Bien. Y doctora, ¿realmente cura? Buena pregunta. Sí, yo te diría que en los momentos incipientes de estas enfermedades, nosotros llamamos crónicas realmente, tan dolorosas como la artrosis y la artritis, la apitoxina, el Apitox que usamos nosotros, realmente cura. Yo te puedo decir que soy una paciente curada de poliartritis reumatoidea con el Apitox. Bien, entonces realmente funciona. Doctora, dijimos recién que realmente cura. ¿Hay alguna contraindicación de mezclar algún tratamiento que el paciente tenga? Nosotros indicamos la apitoxina en personas que generalmente vienen con tratamientos alópatas de fondo. No tiene ninguna contraindicación, es decir, el paciente puede seguir haciendo su tratamiento médico tradicional, al que nosotros le agregamos como complemento la apitoxina, la apiterapia, y no tiene contraindicaciones la apiterapia, la apitoxina. Una que sí, por supuesto, el embarazo en el primer trimestre, como toda sustancia exógena, pero además no tiene contraindicaciones. De todas maneras, nosotros siempre sugerimos que se haga la consulta médica en el consultorio de apiterapia como corresponde con el técnico especializado. Muy bien, doctora, nos quedó clarísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis. San Jorge, empresa líder en prestación de servicios de limpieza y mantenimiento integral de instalaciones. Brindamos un servicio personalizado con contacto directo con nuestros clientes, ofreciendo servicios de alta calidad realizado por profesionales bien formados, ofreciendo eficacia, seriedad y profesionalidad. Presupuesto sin cargo. San Jorge, calidad y servicio a sus órdenes. ¿Usted sabe qué son los ataques de pánico? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cuáles son sus causas? ¿Y cómo se trata esta tan nombrada enfermedad? En este espacio, la psicóloga Verónica Coimil nos informa sobre el tema. Hoy tenemos el gusto de contar con la psicóloga Verónica Coimil para hablar de ataques de pánico. ¿Qué tal, Verónica? Bienvenida. Hola. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo identificamos un ataque de pánico? Un ataque de pánico lo identificamos por los síntomas físicos primariamente. O sea, el pánico, ante todo, es una respuesta del organismo de miedo, ¿no? Una vivencia de miedo, de terror muy intenso, en el cual la persona puede sentir que se desmaya o desmayarse incluso, y tiene la vivencia de descontrol, ¿no? De descontrol, y hasta puede llegar a sentir que se va a morir, ¿no? Eso es como lo que más relatan los pacientes. Acá es como importante también hablar un poco de lo que es la ansiedad, o sea, de cómo se diferencia, ¿no? Para identificarla, cómo se diferencia también de un trastorno de ansiedad. Porque la ansiedad es una respuesta, ¿no? Que el ser humano tiene ante algún estímulo que puede resultar peligroso, ¿no? O sea, es una respuesta normal del ser humano que puede tener a lo largo de la vida. La respuesta ansiosa, ¿no? Cuando deja de ser adaptativa, o sea, yo escucho un sonido y estoy en alerta, ¿no? O sea, ahí yo tengo una respuesta ansiosa normal, estoy en alerta, ¿por qué? Para protegerme, por ejemplo. Pero cuando esto deja de ser adaptativo, o sea, cuando resulta desproporcionada mi respuesta frente a ese estímulo, ahí estamos hablando ya de una ansiedad patológica. Y una de las maneras en que se manifiesta es justamente las crisis de pánico o ataques de pánico. ¿Y cuáles son las causas que provocan el ataque de pánico? Se habla, por un lado, de lo que es un aspecto hereditario, no solo desde lo genético, sino desde lo que se aprende, ¿no? Lo que se identifica más con la causa de una crisis de pánico, o por lo menos la primera vez que aparece una crisis de pánico, es en la acumulación de estrés, ¿no? Frente a una situación traumática, como puede ser
una pérdida, como puede ser un fallecimiento, una separación, cualquier situación traumática importante en la vida de una persona, puede suceder que este estrés se vaya acumulando durante determinado tiempo, la situación pasa, parece que todo se calmó y allí aparece la primera crisis de pánico. Muchas veces sucede que cuando la persona consulta, ¿ya? Llega a la consulta y ya pasó un tiempo desde que esta situación traumática ha sucedido. Entonces, no relaciona esto que sucedió con la crisis de pánico, ¿no? Por eso es que en el tratamiento después hay que indagar y ver hacia atrás todo lo que ha sucedido, ¿no? Porque es como que esa acumulación de estrés es lo que produce esta respuesta. Y muchas veces también sucede cuando se va a hacer un diagnóstico, que a veces hay dificultad, por todo esto que hablábamos de cómo se manifiesta estas crisis de pánico. O sea, generalmente los síntomas son síntomas fisiológicos, físicos, ¿no? Este aumento de la temperatura, de la sudoración, de la respiración. Entonces, bueno, como todo esto que sucede está relacionado a lo físico, muchas veces la consulta, eso como una emergencia, o se deriva a un cardiólogo, ¿no? Se piensa que es un tema cardiológico y se demora muchas veces, el paciente hace un peregrinaje por diferentes especialistas hasta llegar al diagnóstico indicado, ¿no? Que lo puede dar un psiquiatra o un psicólogo. Verónica, ¿cuál es el tratamiento a seguir para estos ataques de pánico? Bueno, el tratamiento es por 2 vías, ¿no? Lo ideal siempre es que estén las 2 presentes, porque por un lado tenemos la parte farmacológica, que eso se trabaja con antidepresivos y de eso se encarga el médico psiquiatra tratante. Y por otro lado se trabaja desde una terapia cognitivo-comportamental, cognitivo-conductual, en donde se va ayudando al paciente a que gradualmente pueda volver a adaptarse a su vida cotidiana. O sea, porque estamos hablando de que justamente la crisis de pánico, cuando acontece, que puede acontecer una vez en la vida, ¿no? Eso es importante también resaltarlo, porque puede acontecer una vez y luego no volver a repetir, ¿no? O sea, que un individuo puede tener un episodio y después no volverse a repetir, y tal vez ni consulta, ¿no? Como si puede repetirse, y cuando esto ya afecta la vida cotidiana, tiene episodios de crisis de pánico muy a menudo, esto afecta su vida cotidiana. Entonces aquí sí, cuando ya consulta, cuando se hace un diagnóstico oportuno, desde lo que es la terapia cognitivo-conductual, se ayuda al paciente como a volver y rehacerse en su vida cotidiana y, por ejemplo, se aíslan. Se produce el aislamiento, entonces de esta manera, o sea, de a poco, ¿no? Se intenta que el paciente retome todo lo que es su vida y bueno, la salud, ¿verdad? Psicóloga, ¿y hay otra patología asociada con ataques de pánico? Sí, directamente por todo esto que tiene que ver con los temores, ¿no? Se asocia la patología a lo que es la agorafobia. Se define, ¿no?, como el temor a los espacios abiertos, ¿no?, a salir. Y actualmente también se la está definiendo a la agorafobia como el temor a tener una crisis de pánico y no poder recurrir a alguien, ¿no? O sea, si estará relacionada esta patología, ¿no?, a las crisis de pánico. Muchísimas gracias, psicóloga, por este grato informe y bueno, nos estaremos viendo en cualquier otro momento para seguir conversando sobre estos temas tan importantes hoy en día. Muchas gracias. Y ahora continuamos con más, hablemos de salud. Magela Mosqueira recibe en estudios al doctor Carlos Moreira, reconocido psiquiatra y sexólogo de nuestro país, quien nos orienta todo sobre nuestra sexualidad. Adelante, Magela, con el informe. Gracias, Ana María, y bueno, sí, hoy contamos con la presencia del doctor Moreira. Es un placer, además de un honor, y especialmente un agradecimiento que se haya venido desde Punta del Este para visitarnos hoy. ¿Cómo está, doctor? Bien, lo más bien. Bueno, una, el interés del programa, hablemos de salud, un tema que nos convoca, por supuesto, y otra, la seguidilla de mal tiempo que hace que muchos de los veraneantes
tengamos que replegarnos por unos días. ¿Cuáles son las consultas que en el Uruguay hoy está planteando la gente con respecto a el tema de sexualidad, y si el hombre y la mujer consultan en niveles similares o hay más preponderancia de uno que del otro? Bueno, el tema es así, consultan mucho más los varones, un 80% contra un 20% de las mujeres, siendo que el porcentaje de las mujeres va increciendo año a año. ¿Por qué consulta un varón? Primero, la mayor parte de las consultas vienen por eyaculación precoz, que afecta, según algunas fuentes, al 33% de los varones entre 20 y 70 años. Segundo, la disfunción eréctil, que tiene una prevalencia del 12% en la población general varonil, pero que en los 50 años afecta casi a la mitad de los varones. Después de los 50 años, la mitad de los varones ha tenido algún episodio de disfunción eréctil. Y eso lo reflejan estadísticas de todo el mundo. No es una cosa que si no aparece es porque alguien miente, claro, ¿verdad? Y eso es muy frecuente entre hombres. Y el mensaje que tenemos que enviar, en primer lugar, en que los problemas sexuales del varón están todos resueltos. La eyaculación precoz, la disfunción eréctil, el bajo deseo sexual o la andropausia, el tamaño del pene por el que sufren un 5, un 10% de los varones sufren porque tienen o creen tener un pene chico, ¿verdad? Y esos son los problemas de la sexualidad masculina, y que yo les diría que tienen solución en semanas, en días o en muy pocos meses de tratamiento. Diferente el caso de la mujer. La mujer, como todos sabemos, por distintos problemas, fundamentalmente de género, ha sido de alguna manera descuidada en la investigación científica. Por ejemplo, el clítoris, el conocimiento anatómico es básico y es el primer conocimiento que logró el corpus médico. Los primeros descripciones de la medicina son de índole anatómica, y eso de alguna manera se completó el siglo pasado totalmente. Pero curiosidad, la anatomía del clítoris recién fue descubierto y analizada en el año 2000 por un equipo australiano liderado por una cirujana mujer, la doctora O'Connor. ¿Qué quiere decir esto? Que de algún modo la mujer ha sido descuidada también en la parte de la investigación. Se ha investigado mayoritariamente las cosas del varón y mucho menos las cosas de la mujer. En el terreno de la sexualidad, esto es de una claridad meridiana. Los problemas del varón, prácticamente el último Congreso Mundial fue acá en Porto Alegre, no hubieron prácticamente trabajos sobre los problemas de erección, problemas de deseo, prácticamente. No se presentaron trabajos. Casi 2.000 trabajos, ¿no? Estamos más preocupados con el tema de la andropausia, la testosterona, el mantener el varón joven, claro, a cambio de su sobrevida, ¿verdad? En cambio, trabajo de la mujer hubieron cantidad, la inmensa mayoría, porque el cuerpo científico está mucho más preocupado, la vanguardia, lo que está por descubrirse son los problemas de la mujer. En primer lugar, el bajo deseo sexual, que es algo epidémico y que antes veíamos en mujeres menopáusicas o cercanas a la menopausia, 50, 60 años, y hoy lo vemos en chicas de 22, 25 años que nos dicen así: yo quiero a mi novio, a mi marido, pero si él no me propone o me insiste, yo por mí pasaría sin tener sexo. Si no toman la sexo. iniciativa. Exactamente. Yo creo que es un tema extremadamente complejo, ya lo vamos a analizar en profundidad, y es el que tiñe la mayoría de las consultas que nos hacen las mujeres, de todas las edades, de muy jovencitas, que ya no nos sorprende ver mujeres de 20 y pocos años, hasta las de siempre, que son la mujer posmenopáusica, que tiene todo un cortejo sintomático bastante más complejo: vagina seca, sequedad de la piel, bajo deseo, dolor en el coito, que hay que solucionar globalmente, digamos. No le podemos dar simplemente un consejito, tenga más erotismo con su marido y cómprese una lencería erótica, sino que hay que hacer acciones médicas que la pongan en condiciones de estar en un estado de salud mucho mejor. Y reconozcamos, doctor, sin desmerecer a los sexólogos de nuestro país, ni mucho menos, la importancia de unir dos profesiones, ¿no? Un médico psiquiatra con la sexología. Gran parte de las patologías sexuales del hombre o de la mujer tienen su base en lo somatoemocional y en la psiquis. Hablar, pero más bien.
Es decir, no hay prácticamente patología o disfunción sexual que no tenga un componente emotivo. Hay una cosa más física, miedo, ¿no? Como puede ser la enfermedad de Peyronie, por ejemplo, que es la fibrosis del pene que produce un pene torcido. La mayoría de los hombres que padecen la enfermedad de Peyronie, y nosotros diagnosticamos 2 o 3 por semana, vienen deprimidos, y eso mucha gente pero le pasa la pelota por arriba de la cabeza, porque le afecta su imagen, le afecta su funcionalidad sexual, y el hombre está temeroso de que sea un cáncer, tiene una cantidad de fantasías al respecto, ¿verdad? Que uno no solamente tiene que clarificarlo y tratar de darle un tratamiento, sino también evaluarlo desde el punto de vista psicológico, porque si está deprimido hay que darle un antidepresivo ya, inmediatamente, para aliviarlo, para que se sienta bien, para que duerma tranquilo, para que recupere el sueño y que se saque esas obsesiones que tiene sobre su propio cuerpo. Así que en ese sentido no hay, y más físico que el Peyronie, que puede ser una placa calcificada en el pene, es imposible conseguir. No hay disfunción sexual que no tenga un correlato psicológico muy importante. ¿Cómo altera la pareja? Hay veces que hay parejas que con graves disfunciones funcionan bárbaros, por una cantidad de entendimientos, de equilibrio que la misma situación ubica. Y hay parejas que por una cosa mínima, como puede ser que un hombre mayor de 60 le cueste eyacular, que es fisiológico, que es propio de la edad, y se hacen un drama de esto. Vos tendrás otra, o yo ya no te gusto, y hacen un castillo, inflan una cosa impresionante, y el pobre tratando de explicar lo que está en cualquier libro de fisiología, que sí, a medida que avanza la edad, el eyaculado es cada vez menor y cuesta más la excitación, cuesta más los tiempos para excitarse, tanto un varón como una mujer después de los 60 son más largos, y el periodo refractario, es decir, si un hombre de 60 tuvo relaciones el domingo, que no pretenda tener relaciones el lunes, va a tener que tener el miércoles o el jueves, pero tiene que esperar que su periodo refractario lo reubique nuevamente en el equilibrio. Entonces, pequeñas cosas pueden tener una resonancia emocional impresionante, y cosas que realmente son serias o que ameritan un largo tratamiento, lo sobrellevan bárbaro. Usted acaba de salvar varias parejas con eso que dijo. Alguna señora que nos esté mirando y pensaba que su esposo podía tener otra, préstele atención al doctor Moreira, ¿vio? No era tan así, no lo castigue. Doctor, por hoy vamos redondeando, si le parece. No se olviden que esto recién empieza, es un ciclo. Tenemos un mail en donde usted puede enviar sus preguntas, el doctor sin duda va a seguir con nosotros y vamos a ahondar en otros temas que a veces son tabú y no queremos que existan en esta época, ¿no? Sí, señora. En la mujer, el bajo deseo sexual, el vaginismo, que va a ser el tema que vamos a tocar, la contractura de los músculos perivaginales que impide la penetración coital, y esto se tapa de un secretismo impresionante. Las dificultades con el orgasmo, que padecen prácticamente el 30% de las mujeres, y las terapias de pareja enfocadas de la sexualidad, que es una demanda fundamentalmente femenina cuando quieren arreglar la cosa. Es decir, cuando la pareja viene a terapia es porque en el fondo quieren ver si pueden reenganchar de vuelta y arreglar. Y eso muchas veces en poquitas sesiones se logra. En el varón, como ya dijimos, el problema de la eyaculación precoz, el problema del tamaño del pene, el problema de la disfunción eréctil y el problema de la andropausia o el bajo deseo. Esos son los problemas de la sexología médica más relevantes. Después hay miscelánea como en toda especialidad médica. Todo eso vamos a tenerlo aquí de la mano del doctor Moreira. Doctor, gracias y buen regreso a Punta del Este. Muchas gracias. Esperemos que lo acompañe el sol. Gracias. Te doy paso, Ana. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que haya sido educativo y de su total agrado. Antes de irme, quiero agradecer a mis compañeros Magela, Lorena y Luis por su colaboración, a Liberluna por mantener mi cabello sano y saludable, a Nanocrema Pitox por mantener mi piel sana, saludable, hidratada y libre de arrugas, y también a ustedes, por supuesto, por abrirnos las puertas de su casa. No se olvide que su salud es lo más importante. Acompáñenos y hablemos de salud. Hasta la próxima semana.